Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea potentísima, una que toca de cerca a las familias con grandes patrimonios. Hablamos de los llamados herederos frágiles y de por qué, a lo mejor, el carácter es la herencia más valiosa que se puede dejar. Y todo arranca con esta pregunta. Es una pregunta que a veces no se hace en voz alta, pero que es brutal. Es la prueba de fuego definitiva que tarde o temprano todo heredero tiene que pasar. ¿Qué ocurre cuando la vida deja de aplaudir? ¿Qué es lo que queda de verdad cuando ya no está en el entorno, la familia o el estatus para sujetar a una persona? Pues bien, para encontrar la respuesta, tenemos que analizar primero algo que suena a contradicción pura y dura. Es lo que podríamos llamar la paradoja del privilegio. Vamos a ver cómo es posible que la protección, en realidad, acabe generando fragilidad. Aquí está el meollo de la cuestión, ¿no? Pensemos un segundo en el ecosistema de un hijo de una familia empresaria. Es un mundo muy particular, un mundo tan seguro que no se conoce el miedo, tan observado que no se puede ser libre, y tan cuidado que es casi imposible fracasar de forma natural. Y ahí está la ironía, ese hábitat que se diseña para proteger es precisamente lo que acaba creando debilidad. Claro, esto nos obliga a replantearnos por completo el papel de los padres en un entorno así, porque su principal obligación no es, como a veces se piensa, evitar el dolor a los hijos, que va, es justo lo contrario. El objetivo real, el importante, es ayudarles a construir una estructura interna. Piensen en ello como una especie de armadura moral, algo que les permita manejar el privilegio sin que el privilegio acabe con ellos. En el mundo de las finanzas existe un concepto, el mark to market, que es básicamente valorar algo por su precio de mercado real, aquí y ahora. Pues bien, si aplicamos esto a la mente, a la persona, ese es el momento brutal, silencioso, en que la realidad le pone precio al carácter. Cuando no hay tutores, ni apellidos, ni red de seguridad, ¿qué valor queda? ¿Qué hay de auténtico ahí dentro? Es la pregunta del millón. Vale, pero ¿cómo pasa esto? O sea, ¿cuál es el mecanismo exacto que convierte la protección en fragilidad? La clave, al parecer, está en algo que podemos llamar la anestesia de la abundancia. Imaginen un analgésico que se administra sin parar. Al principio, claro, quita el dolor. Pero si se sigue, acaba por adormecer todos los sentidos. Pues la abundancia, si no se gestiona bien, es exactamente eso. Es un analgésico que reduce la sensibilidad al mundo real, que desconecta a la persona de las consecuencias de lo que hace y que al final la desconecta de la vida misma. Y cuidado, porque esto no se queda ahí. Esto provoca una reacción en cadena muy peligrosa. Primero, si no hay percepción de la realidad, es imposible formar un criterio propio. Segundo, sin criterio, no se puede ser autónomo. Y el resultado final es una persona que tenga la edad que tenga, simplemente no es un adulto funcional. No puede sostenerse por sí misma. Hay una frase que lo clava, es demoledora por lo precisa que es. Dice que un hijo sin frustración es un balance sin amortizaciones. Piénsenlo, en contabilidad las amortizaciones son el reflejo del desgaste real de un activo. En la vida, la frustración es justo eso, es lo que nos informa del desgaste de nuestras expectativas, lo que nos obliga a aterrizar y ajustarnos a la realidad. Sin frustración se vive en una especie de burbuja, en una fantasía contable que, antes o después, basta ya. Muy bien. Ya hemos puesto el problema sobre la mesa. Hemos diagnosticado esa fragilidad. La pregunta ahora es, ¿y cuál es el antídoto? Pues la solución pasa por un concepto que es absolutamente clave, la resiliencia patrimonial. ¿Y qué es la resiliencia patrimonial? Pues dicho de forma sencilla, es la capacidad psicológica, la fortaleza interior, para poder soportar la abundancia sin que te desintegre moralmente. Es, en el fondo, conseguir un balance emocional tan sano y tan fuerte que sea capaz de aguantar el peso del privilegio. Y fíjense, este balance emocional se puede ver de forma muy clara. En la columna de los activos, de lo que suma, tendríamos las fuentes de fortaleza, una narrativa propia, robusta, un criterio independiente, el sentido del deber, la disciplina. Y en la columna de los pasivos, lo que resta, las fuentes de fragilidad, esa necesidad de aprobación constante, la baja tolerancia a la frustración, la mentalidad de víctima, en fin, todo eso que nos hace débiles. Como cualquier balance, este también necesita un capital que lo sostenga, un equity. Y en este caso, ese capital es lo que se llama el equity historia emocional. Es la narrativa, la historia, que una persona se cuenta a sí misma sobre quién es. La gran pregunta es, ¿se ve como el protagonista de su propia vida o como un simple usuario premium de la realidad? Esa historia, esa narrativa interna, es la que lo sostiene absolutamente todo. Vale, de acuerdo. Si el objetivo es construir esta resiliencia, ¿cómo se hace? ¿Cuál es la estrategia? Pues es una estrategia que se parece mucho al value investing de los mercados. Se trata de invertir a largo plazo en el activo de más calidad que existe. Y aquí, sin duda, ese activo es el carácter. Y para esto es fundamental diferenciar entre dos tipos de valor. Por un lado está el valor de mercado. Esto es como la autoestima.
Es volátil, es artificial, depende de con quién te compares y de los aplausos que recibas. Y por otro lado está el valor intrínseco. Esto es el carácter. Sólido, auténtico, es lo que queda cuando el mundo calla, cuando la suerte se va y la realidad, sin hacer ruido, te pone en tu sitio. Porque el carácter no es una cosa así abstracta, ¿eh? Para nada, se compone de piezas muy concretas. Primero, criterio, para poder interpretar la realidad con claridad. Segundo, contención, para no sobrereaccionar a la primera de cambio. Tercero, claridad, para no caer en el autoengaño. Y cuarto, constancia, para no caer en el victimismo y asumir responsabilidades. Esto, claro, le da la vuelta por completo a la idea que tenemos de educar, porque educar no es evitar el dolor, sino saber calibrarlo. Es, por así decirlo, un test de estrés emocional. No se trata de crear una burbuja protectora, sino de exponer a los hijos a dosis controladas, manejables, de dificultad. ¿Para qué? Para que desarrollen la musculatura emocional que van a necesitar sí o sí en la vida. Y este test de estrés emocional tiene unos principios muy claros. Primero, hay que dejar que pierdan, sin rescates a última hora. Segundo, hay que dejar que reparen las consecuencias reales de sus actos. Tercero, dejar que gestionen sus propios conflictos, sin que siempre haya un mediador. Y cuarto, dejar que tomen sus decisiones y que asuman el coste que conllevan. Al final, la sobreprotección no es más que fabricar fragilidad, eso sí, con la mejor de las intenciones. Y con todo esto sobre la mesa llegamos a la parte final, a la conclusión, a la idea más importante de todas, la que resume el verdadero legado del que estamos hablando. Y esto es un punto fundamental. El fracaso real de un heredero no es que pierda el dinero. No, el auténtico colapso, el más profundo y doloroso, es cuando una persona, teniéndolo todo, es incapaz de sostener su propia vida. Cuando ese maquillaje emocional se cae y se da cuenta de que no sabe cómo gestionar su existencia, que no le encuentra un sentido. Y hay una frase que lo resume todo a la perfección. Nada se evapora más rápido que una herencia sin estructura interna. Nada dura más que un carácter bien cultivado. Es que es así. El dinero sin alguien sólido detrás es algo increíblemente volátil. En cambio, el carácter, eso es el activo más duradero que se puede construir. Es la única garantía real de que algo perdure. Así que, en definitiva, de todos los legados que se pueden dejar, el más valioso no es el que se firma ante un notario. Es esa estructura interna, esa mezcla invisible de madurez, de responsabilidad y de sentido que se va cultivando, con mucho esfuerzo, día a día, en un hijo. Porque al final, todo se reduce a esto que vemos. Educar a un heredero es, al mismo tiempo, el mayor riesgo que existe para que un patrimonio continúe y, a la vez, la mayor oportunidad para crear un legado que vaya mucho, mucho más allá del dinero.